Mi nombre es Fanny Fiorella Yaripey Ayasta y les doy la bienvenida a nuestro audiovisual. Gracias por acompañarnos. Queremos comenzar con una frase que nos inspira a este trabajo. El poder no define a las personas, sino lo que hacen con él. Ian English, Power Maze, Not You, We Hold, Viajes. Hoy analizaremos el cuento Viaje del Porvenir de César Vallejo, una obra que nos muestra cómo la ambición económica y el abuso de poder afectan la dignidad humana. En este video abordaremos 4 puntos importantes. Primero, el contexto del cuento. Segundo, las escenas de injusticia y desigualdad. Tercero, la relación con la ODS 16 que promueve la justicia y las instituciones sólidas. Y finalmente, una reflexión sobre por qué la problemática sigue presente hoy y qué podemos aprender de ella. Les invitamos a quedarse con nosotros a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad donde el poder nunca esté por encima de los valores. Comencemos. Gracias. Yo les presentaré algunos datos bibliográficos del escritor César Vallejo, que fue uno de los más importantes escritores en su vida. Por su mirada profundamente humana y social, nació en Santiago de Chuco en 1892. A lo largo de su obra expresó profunda indignación por las injusticias, la pobreza y la dignidad humana. Vivió gran parte de su vida en Europa, donde expresó y escribió su narrativa y poesía. Hasta hoy nos invita a cuestionar nuestra sociedad. Su familia fue numerosa, en el que fue el menor de 11 hermanos. Sus raíces son españolas y indígenas, en lo que se refleja su origen andino. Sus padres le influenciaron queriendo que sea sacerdote, pero en 1920 regresó a su pueblo natal, donde se vio envuelto en un incidente por el que fue detenido y llevado a la cárcel en el Santiago de Chuco. Esos periódicos en esa época defendieron su inocencia y quedó en libertad. Esta experiencia tuvo una profunda influencia en su vida y en sus obras, reflejada en sus siguientes libros. Sus principales poemarios expuestos son Los Heraldos Negros, que fue publicado en 1919, y Trilce en 1922, y unos que fueron publicados póstumamente, que fueron los poemas Humanos y España, aparte de Mi Este Cáliz, que ambos fueron en 1939, fueron publicados. Aventura Luis, y yo voy a dar un contexto y un breve argumento del cuento El viaje alrededor del porvenir, escrito por César Vallejo en 1931, en un contexto de grandes cambios sociales y políticos en el Perú y en el mundo. Vallejo, que es conocido por su profunda preocupación ante las desigualdades sociales, escribe este cuento en una época marcada por la crisis económica global y las tensiones sociales en América Latina. Este cuento narra la vida del administrador de una hacienda dominada por un patrón autoritario y muy soberbio. La historia muestra cómo el deseo de obtener dinero y ascender socialmente lleva al administrador y a su esposa a actuar movidos por el interés. Incluso la vida familiar queda subordinada a la recompensa económica que el patrón promete si nace un hijo varón. A través de estos hechos, el cuento revela cómo la ambición puede deteriorar los valores humanos y desfigurar la dignidad humana. Bien, continuando, yo les voy a hablar sobre la descripción de 3 escenas de desigualdad, discriminación y abuso de poder. En el primer caso tenemos el trato despectivo y racista, la soberbia de Don Julio. El patrón Don Julio ejerce una dominación basada en la burla y el racismo, que va más allá de lo económico. La burla racista, Don Julio se dirige a los obreros utilizando un español chinesco. Este modo de hablar imita la forma en que los antiguos culíes, o sea, trabajadores chinos esclavizados, hablaban español. Es como un mecanismo de humillación. Aunque los trabajadores actuales son indígenas, el patrón mantiene ese código lingüístico. Su propósito es claro: humillarlos. En este caso, la escena clave, el texto subraya la intención detrás del lenguaje. El patrón hablaba pronunciando las palabras como un chino, lo hacía por hábito de soberbia y de dominio.
Y bueno, acá en este caso la escena clave sería la noticia clínica de administrador, que acaba diciendo que no se paguen esos salarios. Total, unos cientos de soles ahorrados para la hacienda. El primer ejemplo sería el control provocativo de don Julio, que exige que el administrador tenga un hijo hombre, y lo humilla públicamente al enterarse de que el recién nacido fuera una niña, la condición machista. El patrón eleva la exigencia del nivel de incentivo económico, condiciona que un gran regalo sea algo de 10.000 soles a que la pareja logre tener un varón. Hoy voy a explicar un caso actual en el Perú que se relaciona directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En noviembre de 2024, el Comitu Project Journalist denunció que un juez del Tribunal Supremo ordenó que el medio de investigación IDL Reporteros entregara grabaciones de audio utilizadas en un caso de corrupción, además de exigir el interrogatorio de su editor. Esta decisión fue considerada por organizaciones nacionales e internacionales como una forma de presión y un intento de intimidar a periodistas que investigan actos de corrupción dentro del sistema judicial político. Este hecho refleja una problemática seria cuando las instituciones que deben proteger la justicia actúan con abuso de poder, la transparencia se debilita, la libertad de prensa se ve amenazada y la ciudadanía pierde confianza en las autoridades. Limitar el trabajo de los periodistas significa impedir que la población tenga acceso a información clave y dificulta que se denuncien actos de corrupción. Por eso es que este caso está totalmente relacionado con el ODS 16, que este objetivo busca garantizar instituciones justas, responsables y transparentes. Carmen Trinidad Sánchez Jiménez, licenciada en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Licenciada, de acuerdo al cuento Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo, voy a hacerle 3 preguntas. La primera sería, ¿considera usted que la promesa de $10.000 por un hijo varón justifica la obsesión o cree que el dinero desvirtúa la relación y el propósito de vida? Buenas tardes, Caleb. Bueno, de acuerdo al cuento, se puede ver la necesidad económica que les lleva a la pareja a actuar de tal manera. No se justifica el motivo por lo que realizaron para salir de la pobreza, ¿no? Pero sí se ve la razón tan humana a la reacción que ellos tienen. Bien, ando con la pregunta, la segunda sería, ¿qué opinión tiene sobre don Julio, el patrón que ofrece los $10.000? ¿Cree que él actúa como un benefactor o como una persona que solamente manipula a sus trabajadores? Bueno, don Julio es un claro ejemplo de jerarquía, de poder, ¿no? Él quiere demostrar su autoridad sobre la pareja. Entonces, lo que él les ofrece a la pareja no es un acto de generosidad, ¿no? Sino trata de imponer de que la pareja se centre en el objetivo, que es lucrar, ¿no? Y olvidarse de su dignidad de ellos. Pero don Julio sigue manteniendo su autoridad sobre ellos. La última pregunta sería, a pesar de haber sido escrita hace décadas este cuento, ¿cree usted que los matrimonios por conveniencia, por presión social o por tener un hijo de determinado sexo sean relevantes el día de hoy? Los temas son totalmente actuales, aunque la recompensa de un hijo varón puede ser menos literal hoy en día. Las presiones familiares, de querer que tengas un hijo, la presión por el género del hijo que tengan, ¿no? Aún persiste. Además, el matrimonio por interés, sea económico, social, migratorio, es una ambición desmedida por ascender a cualquier estatus social, ¿no? Que actualmente están muy presentes en la sociedad moderna. Bien, licenciada, muchas gracias. A continuación voy a presentar nuestra infografía titulada La corrupción en contra del secreto profesional.
En esta infografía mostramos cómo la corrupción aparece cuando las personas con poder actúan con deshonestidad, buscando beneficio personales y afectando a los demás. Incluimos al autor César Vallejo, que en el año 1892 y en el año 1938, quien en esta obra reflexiona sobre el poder, la verdad y la responsabilidad moral frente a la injusticia. También presentamos las causas de la corrupción, como la ambición, la falta de valores éticos y la complicidad ante la injusticia, y las consecuencias como la pérdida de confianza en las instituciones, la desigualdad social y el sufrimiento de la población. El mensaje principal evita romper el silencio y actuar con honestidad. La frase destacada es: callar ante la injusticia también es una forma de ser cómplice. A continuación les presento también mi historieta titulada como Colacho, hermanos en la realidad actual. Cada viñeta mostramos situaciones de abuso de poder, falsas promesas, olvido de las raíces y manipulación. También se refleja que los problemas continúan y que debemos abrir los ojos para no dejarnos engañar. Al final, las protagonistas expresan que el cambio depende no de repetir los mismos errores. El resumen explica que Colacho es un personaje simbólico creado por César Vallejo para criticar la corrupción y la pérdida de valores en la sociedad. Gracias. Para cerrar, podemos afirmar que César Vallejo, en su cuento El viaje alrededor del porvenir, denuncia con lucidez las desigualdades sociales y expone cómo la búsqueda egoísta de riqueza conduce al deterioro moral y el sufrimiento de los más vulnerables. Asimismo, en su cuento, evidencia el poder y la ambición económica que puede corromper al ser humano hasta destruir sus valores más esenciales. Esto lo hace a través de los personajes del administrador y el patrón, que Vallejo nos muestra que cuando el dinero se coloca por encima de la dignidad, la justicia y el respeto, estos desaparecen completamente. Algunos ejemplos vistos, los más resaltantes, es el matrimonio por interés, la humillación del patrón y la injusticia laboral, que hoy en día hay muchos casos. También se demuestra que la codicia no solo daña a quienes la practican, sino también a quienes dependen del poder económico. Como reflexión final, este cuento nos invita a no perder nuestra humanidad en un mundo donde el dinero puede volverse tentador. Es responsabilidad de cada uno construir relaciones más éticas, solidarias y justas. Solo así podremos acercarnos a un futuro donde la dignidad valga más que cualquier recompensa económica. Muchas gracias.